Good morning. Good ¿Me morning. puedes escuchar? Sí. Muy bien. Entonces, good morning. Espero hayas tenido un buen fin de semana. Ya, entonces, a partir de hoy vamos a estar haciendo algo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar tratando de hablar más inglés durante la clase, ¿ok? Ok. Pero vamos a estar tratando de hacer un 60-40. 60% de inglés durante la clase, 40% de español. Cualquier cosa que se diga en inglés se tiene que explicar en español, pero esto es para tratar de mejorarnos e irnos acostumbrando al idioma. Ok. Okay, today we're going to see personal pronouns and the verb to be. Vamos a estar viendo lo que son los pronombres personales y el verbo to be. What are the personal pronouns? The personal pronouns, I'm sorry. The personal pronouns is the personal pronouns are the pronouns that we use when we refer to another person or a thing. Entonces, ¿qué son los pronombres personales? Son aquellos pronombres que se utilizan para referirse a una persona o a una cosa. In Spanish, we tend to say that everything has a personal pronoun, like male or female. ¿Ok? En el español tendemos a ponerle pronombres personales a todas las cosas, ya sea femenino o masculino. Gracias a esto nos referimos a la cosa como el suéter, la mochila, la caja, la nevera, el techo. Estos son pronombres que se les dan, que se les llama el o la. Se les pone un género, se podría decir. In English, we don't use that. In English, we only use personal pronouns to refer to people. En inglés, solamente utilizamos los pronombres personales para referirnos a personas. When we try to communicate to someone else or to talk about someone else, we use personal pronouns. Momentico, Miss. Voy a poner a cargar el computador. Okay. Good morning, Jordan. Good morning, teacher. Recuerda, Jordan, por favor, la cámara. Debemos de permanecer con la cámara encendida durante la clase. Sí, pero teacher, tengo un problema, es que me cambié la computadora y en la computadora no vale. Yo estaba en celular antes. Por hoy puedo. Es que está cargando el celular. Tenemos que tratar de ver si conseguimos una cámara para la computadora entonces, porque en realidad es obligatorio que nosotros ingresemos con la cámara encendida. No lo Sí, digo miss. yo, sino lo dice el reglamento. Sí, miss. Entonces, por el día de hoy te lo voy a dejar pasar, pero tomemos en cuenta que esto no se te va a estar aceptando más, ¿ok? Bien. Sí, miss. Muy bien, entonces, Jordan, hoy estamos haciendo algo diferente. Hoy vamos a estar hablando un 60-40. Vamos a estar tratando de hablar lo más posible en inglés y vamos a estar tratando de hablar algunas cosas, traducirlas, ¿ok? Estamos hablando de lo que son los personal pronouns. We only use personal pronouns when we're referring to another person, to someone, or to an animal. Utilizamos los pronombres personales cuando nos referimos a personas. Nosotros en el inglés no le vamos a estar dando género, y presten atención, no le vamos a estar dando género a cosas. Para darle un género a una cosa, le puedes poner como pronombre personal it, pero vamos a estar viendo mostly that, porque that es como nos referimos a las cosas. No se les da femenino o masculino como en el español. So, personal pronouns, just like I, yo, you, tú or ustedes, it is pronounced you, you.
Some other personal pronouns like he means él, okay? He is él. She is for a female. She, ella. It could be eso, esa, ese. It is a neutral word, so we can use it for anything, okay? It doesn't matter what we're talking about. When we use it, we're not specific. Cuando estamos utilizando la palabra it, que como podemos ver la traducción es eso, esa o ese, en el caso de esta palabra específicamente, estamos utilizando palabras neutrales, ¿ok? Como estamos utilizando una palabra neutral, podemos utilizar it para referirnos a un animal sin necesidad de saber el género del animal. Por ejemplo, si decimos un gato, it. Un gato se puede considerar it. ¿Ok? That cat. It is eating. Ese está comiendo, eso está comiendo. Suena feo, pero no es mentira. Se puede utilizar el it para hablar de animales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Other words like we and they. We is nosotros. We. As a group. Cuando hablamos de un grupo de personas, sin necesidad de especificar si es femenino o masculino, un grupo de personas en los que yo estoy incluido, decimos we. And they are another group of people. Okay? They, ellos. All of these words are neutral words that we can use to talk about male or female. Why is that? Because in English, we use mostly neutral words. We don't usually put a gender into things or unalive things. So we just mostly call it by it or that. Cuando estamos hablando en inglés, nosotros no le damos género a las cosas. Pero cuando estamos hablando de palabras grupales como lo que es it, que puede ser eso, esa o ese, we, they e incluso you, todas estas palabras son palabras neutrales que nos pueden ayudarnos a referirnos tanto a femenino o masculino. En el caso de we, podemos estar diciendo we, nosotros o we, nosotras. En el caso de they puede significar ellos o puede significar ellas. ¿Por qué todas estas palabras son neutrales? En el español necesitamos una definición como de ellos, ellas, para saber si es femenino o masculino. En el inglés nosotros no requerimos de esto. No se ve necesario cuando hablamos de un grupo de personas en el que yo no estoy incluido, simplemente hablamos de un grupo de personas de forma neutral. No se les pone un género a este grupo como tal. Eso es el caso de it, de we y de they. Cuando hablamos de we, hablamos de nosotros, un grupo en el que yo estoy incluido. Cuando hablamos de they, hablamos de ellos o ellas, un grupo en el que yo no estoy. O también cuando hablamos de you tiene doble significado. Presten atención a esto. You puede significar, de hecho, puede significar tanto tú como ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando estamos diciendo you para referirnos a una sola persona, está bien dicho. Y cuando utilizamos you para referirnos a un grupo de personas, también está bien dicho. En el caso del español, simplemente lo apartamos y decimos tú o ustedes. En el caso del inglés, se utiliza solo una palabra. Y esta es you. Now, how can we pronounce it? How can we pronounce it? We pronounce I like the letter in the alphabet, I. It's a mix
of the vocals in Spanish, A and I. I. You. When we talk about you, the correct pronunciation could be you or you. Most people say you. I personally don't think that is grammatically correct. So I just tell my students to say you. I, you. Cuando decimos I, es como mezclar las vocales A, I. I means me, yo. Cuando decimos I, decimos yo. Cuando decimos you, la pronunciación es como mezclar una I y una U. You. You. Muchas personas dicen you. Yo personalmente no siento que esa sea una buena pronunciación de dicha palabra y que pues por eso siempre les digo para que lo comparemos con las vocales. La Y suena como una I, como se les dijo en clases anteriores. La O y la U suena como U, you, you. En el caso de la O y la U, cuando las mezclamos ambas, solo pronunciamos la U. You, you, you. He, it is pronounced like a J and an I in Spanish. He, he. Cuando pronunciamos he, la podríamos pronunciar o compararla con la pronunciación de la J y la I en español. He. Like he. Él, he. She, the pronunciation is she, like SHI in Spanish. She. It, the pronunciation is the exact same pronunciation in Spanish and in English. If you're reading it, it's just eat. We, the pronunciation of the W sounds like a U. So, ooh, we. And they. The T and the H sound like the. When we add the E and the Y, we say they. Now, I want you to repeat it. Ahora quiero que ustedes, por favor, repitan los pronombres personales. Just in English. Solo en inglés. No necesitamos la traducción, ¿ok? Entonces, por favor, let's start with José Quintana. Okay, teacher. I, you, he, she, it, we, they. Very good. Thank you so much. Now, Jordan. Ya mismo. I, you, he, she, it, we, they. Very good. Thank you so much. Lo estamos haciendo bastante bien. Entonces, ¿creen que sí me puedan entender un poco de lo que se les está hablando en inglés? Bueno, nos vamos a ir acostumbrando, ¿ok? Porque vamos a estar dando clases así un poco seguido. Así que nos toca acostumbrarnos. Como les digo, esto es para que podamos acostumbrar nuestro oído de forma rápida. ¿Ok? Si les hablo solamente en español, capaz se acuerdan de una que otra palabra. Si les hablo en inglés, la mayoría de la clase tienen que entender. Ya no es opcional, ahora tienen que. Por esta razón es que se les está hablando
en su mayoría en inglés. Now, we are going to see what the verb to be is. Now, the verb to be in Spanish means ser o estar. Be, specifically be, means ser o estar. Específicamente, be significa ser o estar. We talk about the verb to be because it is a verb and we're going to see it in present. Vamos a ver el verbo to be, que es ser o estar, específicamente es el be, pero lo vamos a estar viendo en presente. Be se podría decir que es el verbo. Okay? So, when we see the verb to be, we have three words or three verbs. Those verbs are am, are, and is. So am, are, and is, these are the verbs that we can use to refer to someone being or doing something, you know? Podemos utilizar el verbo to be, que en este caso el verbo to be tiene estos tres verbos de acá, que son el am, el are y el is, para describir una acción de una persona que está haciendo algo, que está en un lugar o lo que esa persona es. Por eso se le dice el verbo to be, ser o estar. Podemos describir a una persona lo que está haciendo, dónde está, lo que es esa persona, o incluso podríamos incluso definir la profesión de una persona. Todos estos se utilizan precisamente para describir a personas como yo, ustedes, ellos. When we talk about the verb to be, it depends a lot of the personal pronouns. Like, if you use a personal pronoun, a specific personal pronoun, we need a specific verb to be. Cuando utilizamos los pronombres personales, que siempre se utilizan los pronombres personales con el verbo to be, necesitamos específicamente un verbo to be según el pronombre personal que estemos usando. Porque el pronombre personal depende del verbo to be. So, when we use the personal pronoun I, we are always going to use the verb to be am. I am. Okay? Now, I want you to repeat that, please. José Quintana, ¿puedes repetirlo? I am. I am. Thank you. Now, Jordan. I am. Recordemos que deberíamos de estar copiando también esto a medida de que va avanzando la clase. Si lo encuentran importante, pero de preferencia deben de hacer. No solo esto, sino los pronombres personales. Porque todo esto va de la mano. Los pronombres personales y el verbo to be van juntos. Okay. Now, we have plural personal pronouns when we are talking about a group of people. It might include me, it might talk about you, it might talk about us, or it might talk about they. That's a group that I'm not in. And when we talk about a big group of people, like a group that has like more than 2 people in them, we talk about the verb to be are. They, we, you are. Even though we could talk about you, talking about just one person, we can also use it for a group of people, and we're going to mostly be not mostly, we're going to be using are every single time we use you. Ahora,
Cuando hablamos de grupos de personas, no importa si es un grupo pequeño, de 2 personas o de 5 personas o de 20 personas, cuando estamos hablando de personas en grupo, siempre vamos a estar utilizando el verbo to be are. They are, we are, you are. Y en el caso del you, que ya sabemos que puede significar tú o ustedes, en el caso del you, siempre lo vamos a estar utilizando con el verbo to be are. ¿Por qué? Cuando lo utilizamos con el verbo to be are, nos estamos más que nada refiriendo tanto a una persona como a un grupo de personas. Entonces, independientemente de si estemos hablando de una o de varias, vamos a estar utilizando con la palabra you, con el personal pronoun you, el verb to be are. You are. When we talk about singular, when we talk about only one person, we use the verb to be is. He is, she is, it is. ¿Ok? Cuando utilizamos los pronombres personales, él, ella o eso, cuando estamos hablando, siempre que hablemos de una sola persona, vamos a estar utilizando el verbo to be is. En los anteriores que se tratan de grupos, siempre utilizamos el are, y cuando estamos hablando de yo, de I, siempre usamos am. Now, Jose Quintana, can you repeat this one? They are, we are, you are. Very good. Thank you so much, Jose. Now, Jordan, please, can you repeat that, please? Yes. They are, we are, you are. Very good. Thank you so much. Now, when we talk about singular, we talk about he, she, or it. We will always use the verb to be is. He is, she is, it is. Because we're talking about singular. When we just talk about one, we are going to use is. Even if it's just for a thing. Like not someone, but something. We are going to use is. Now, can Jose Quintana please repeat this? Okay, miss. She, he is, she is, it is. Very good, thank you. Now, Jordan Topon, please, can you repeat it? He is, she is, it is. Very nice, thank you so much. Now, when we talk about the verb to be and the personal pronouns, the verb to be is not only to be used with people, but we can also use it with things. Cuando utilizamos el verbo to be, aquí nos estamos refiriendo específicamente a un escenario donde nos estamos refiriendo a personas o a grupos de personas. Pero tenemos que tomar en cuenta que el verbo to be también se puede utilizar con cosas, con objetos. Por ejemplo, this. This is a phone. This is a phone. Esto es un teléfono. Se utiliza también para referirnos a cuando estamos hablando de un objeto en singular. Nuevamente, cuando utilizamos el verbo to be con los pronombres personales para referirnos a personas, dependen del grupo de personas en los que estemos hablando, pero el verbo to be también se puede utilizar para referirnos a objetos. Entonces, cuando nos referimos a esto, this is a phone, estamos utilizando, por ejemplo,
el verbo to be is para referirnos a que esto es. Recordemos que el verbo to be, que significa ser o estar, puede significar yo soy, yo estoy. Estamos refiriéndonos en este caso a esto. Esto es. This is. A phone. Un teléfono. This is a phone. Recordemos que en el caso de que estemos hablando en inglés, la mayoría de las cosas, objetos, porque solo las personas tienen pronombres personales o en cierto caso los animales, pero cuando nos estamos refiriendo a objetos inanimados, o sea que no tienen vida, nos estamos refiriendo a it, eso. Cuando hablamos de it, también podemos referirnos a this, this. ¿Qué significa this? Déjenme, voy a eliminar todo esto de acá. Denme un segundo. Ahora, voy a acercar un poco el documento y agrandar un poco la letra porque está bien chiquita. When we talk, tienen que copiar esto también, ¿oyeron? Sí, estando muy chiquita, déjenme la voy a poner como en 16. Ya. When we talk about objects, remember, we are talking about objects. They don't have life. They might work through batteries, but it doesn't it doesn't have life. Like you cannot talk to it and it will respond to you because it has feelings or something. No. This is not a person. Esto no es una persona. Esto es un objeto. Entonces, estamos hablando aquí de ejemplos de objetos. Cuando hablamos de objetos, esto es un objeto. Cuando nos referimos a objetos, when we talk about objects, we refer to it as this. Déjenme un segundito que estoy buscando las comillas porque la configuración de mi computadora se cambió. This. When we talk about objects, we refer to it as this if it is in my hand. Cuando hablamos de objetos, nos referimos a ese objeto como this si este objeto está en mi mano. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo this, nos estamos refiriendo a esto. Esto. Yo te lo estoy enseñando, esto. O en el caso de que a mí se me rompió una uña. Did you see this? ¿Viste esto? Se me rompió una uña. Estamos refiriéndonos a algo que está en nuestras manos o a algo con lo que nosotros estamos en contacto. ¿Ok? Entonces, when we talk about objects, we refer to it as this. If it is in my hand or if I'm touching it. Me refiero al objeto como esto, si está en mi mano o si lo estoy tocando, si estoy en contacto con este. So, when we talk about an object that is far from me, we can refer to it as that. Cuando hablamos de un objeto que está lejos de mí, nos podemos referir a este como that o eso. This, esto, that. A ver, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo del aire acondicionado, ¿verdad? That.
That is an air conditioner. Eso es un aire acondicionado. That. Si está lejos de mí, decimos that. When we talk about an object that is far from me, we refer to it as that. En este caso estamos hablando de objetos. Objetos inanimados no tienen pronombres personales porque son palabras neutrales. Puede ser que en español le digamos la mochila, puede ser que en español le digamos el teléfono, en el inglés solo le llamamos this or that. Por ejemplo, si yo tengo una mochila y yo la tengo aquí en mi mano, yo me refiero a mi mochila como this backpack. This. Yo lo estoy tocando, estoy en contacto con esta mochila. Por eso me estoy refiriendo a esta como this, porque yo la tengo, yo estoy en contacto. Pero ahora, si yo tengo aquí la mochila, ¿verdad? La tengo ahí. Yo tengo ahí mi mochila y yo quiero referirme a esa mochila. Yo digo, that backpack. That. No estoy en contacto, está lejos de mí y si yo estiro las manos no la alcanzo, ¿verdad? No estoy en ningún momento en contacto con ella. Yo digo, that. Eso. Estoy lejos, no estoy en contacto. ¿Sí me entienden? En este caso, quiero que lo vean con ejemplos físicos para que se nos haga más fácil entenderlo. Ahora les voy a poner acá la traducción. When we talk about objects, we refer to it as this, if it is in my hand or if I'm touching it. Cuando hablamos de objetos, nos referimos a este como this, si está en mi mano o si lo estoy tocando. When we talk about an object that is far from me, we can refer to it as that. Cuando hablamos de un objeto que está lejos, ay, lo siento, es que no tengo el acento. Lejos de mí, nos referimos a este como that. Estas son las maneras en las que nos podemos referir a los objetos. Ahora, ¿qué tiene que ver el verbo to be? Recordemos que el verbo to be es el am, el are y el is, ¿verdad? Entonces, nuevamente les voy a poner el mismo ejemplo de la mochila. Ya que sabemos que si yo estoy en contacto con la mochila, yo le digo this. Cuando yo me quiero referir a mi mochila, yo digo this is my backpack. Esta es mi mochila. This is my backpack. Recordemos, yo estoy en contacto con ella. O incluso me la puedo poner y decir, this is my backpack. Esto es mi mochila. This is my backpack. O, recordemos, en este caso estamos utilizando el is para referirnos a esta mochila como algo, definiendo qué tipo de objeto es. Y también definiendo de quién es, porque digo, this is my backpack. Cuando uso my, me refiero a que es mío. Y ahora, si yo tengo esta mochila aquí y la empujo hacia allá, yo no estoy en contacto con esa mochila, no le estoy tocando, pero se las enseño y yo les puedo decir, that is my backpack. Esa es mi mochila. That is my backpack. No estoy en contacto con ella, por eso le digo that y la estoy señalando para que ustedes vean a lo que estoy refiriendo. Recordemos, this y that también pueden utilizarse para referirnos a personas.
Por ejemplo, si yo tengo a mi mamá aquí al lado, yo les puedo decir, this is my mom, o esta es mi mamá. Si yo tengo a mi padre lejos, yo les puedo decir, that is my dad, o ese es mi papá. Estos no solamente nos sirven para describir objetos, pero siempre que nos referimos a un objeto, vamos a estar utilizando this o that para definirlos. ¿Ok? This and that, these two are neutral words that we can use to refer to objects, to unanimated objects, and those help us to define something or to show something. Cuando utilizamos la palabra this y that, son palabras neutrales que nos pueden ayudar a definir algo o a enseñar algo. Por ejemplo, si yo invito a alguien a mi casa, ya les dije cómo se dice, esta es mi mochila. Ahora, si yo invito a alguien a mi casa y les voy a decir, house es casa. Le quiero preguntar yo a Jordan, Jordan, ¿cómo yo le diría a alguien, esta es mi casa? Sería this I house. No. Cuando referimos a un objeto que es mío, decimos my. Como en el ejemplo de la mochila, que decimos, this is my backpack. ¿Cómo te diría, esta es mi casa en inglés, según lo que se les acaba de explicar? Jordan, Yeah. Sería this is my house. this is my house. This is my house o esta es mi casa. Estoy en este caso como ejemplo enseñándoles mi casa a un grupo de personas diciendo, this is my house. Esta es mi casa. Cuando utilizamos la palabra my, nos estamos refiriendo a algo que es mío. My. My, mío. Estamos hablando, puede ser de objetos, de personas. En el caso de mi mamá, my mom, mi papá, my dad, mi novio, my boyfriend, mi novia, my girlfriend. My es algo que es mío. This is my house. Ahora, veamos, José. En el caso de que nosotros querramos decir, ese es mi gato, en un escenario en el que nosotros no estamos tocando al gato porque a los gatos no les gusta tanto que los anden tocando. Entonces, un gato está ahí y yo digo, ese es mi gato. ¿Cómo digo que este es mi gato en inglés? Antes que nada, quiero decirles que nos queda menos de un minuto en el Zoom y que si se llega a cerrar el Zoom, debemos de volver a ingresar al link. Ahora, la palabra cat significa gato. ¿Cómo dirías, José? Este es mi gato. This. No, recordemos que no lo estoy tocando porque el gato está allá, yo estoy La aquí. distancia. Hay Está distancia. separado. Da bueno, dale. That is my cat. Muy bien, that is my cat. Eso estuvo correcto. Entonces, podemos utilizar estos ejemplos tanto en personas como en objetos. Cuando nos referimos, en este caso no estoy diciendo que un gato sea un objeto. Cuando nos referimos a una persona o a un objeto, podemos referirnos a esta si está de lejos como that. Y si está de cerca y lo estoy tocando,